dale like a este video o Brawl Stars desaparece. En el video de hoy les traigo otra de estas teorías donde vemos el trasfondo de los Brawlers, donde nos salimos un poco del juego y vemos más allá de lo que nos dan, cosas que podrían llegar a ser un poco perturbadoras. En videos anteriores hemos visto el caso de Mr. P, de Buzz y de Griff. En el caso de Mr. P y de Buzz hemos visto que si seguimos el lore del juego, a Supercell le gusta meter a humanos en botargas para ponerlos a pelear frente a un público con tal de traer variedad al espectador. En el caso de Griff podría ser similar, pero es más raro ya que a él le pusieron una caja registradora en la cabeza. Puedes encontrar todos estos videos en mi canal. Hoy toca hablar y ver el trasfondo de esta Brawler Lola, que podría ser un Brawler cualquiera. Esta sería así si no fuera por Brawl Stars, que le da un papel a Lola en la historia del juego, al igual que le da una descripción que nos da que pensar. Tanto es esto que podría ser que Lola llegara a tener trastornos. Darle esto a un personaje deja de qué pensar. Suscríbete al canal, deja un buen like y comenzamos. Ya es costumbre que Brawl Stars nos dé este tipo de cosas, muchos spoilers, algunos misterios y cosas que no se han visto en otros juegos, o llegar a crear algo tan grande en un juego para móviles. Brawl Stars tiene un lore, así que todo lo que meten dentro del juego tiene que ver con ello. Si hay algo dentro del juego, estará en el lore y viceversa. Esto lo vimos en un video donde se nos muestra Star Park, el mundo donde se encuentra Brawl Stars. Ahora, hablando de Lola, podemos ver que Lola tiene un diseño algo llamativo y que antes de que diga toda esta teoría debes de ver este fragmento de animación para que te vayas dando una idea y concuerde un poco. Para empezar, vamos a leer su primera descripción. Lola es una estrella de Brawlhalla, está extremadamente obsesionada consigo misma y le encanta hacer de guía turística. Cualquier excusa es buena para hablar de su carrera. Tiene una bufanda de zorro falsa con ojos de diamante y dispara estrellas resplandecientes que brillan tanto como ella. Esta descripción es la que nos dieron en las notas de actualización, una descripción normal y solo una Brawler la cual es actriz pero le encanta hacerla de guía turística. Pero en la descripción que tenemos dentro del juego nos dice algo muy diferente. A pesar de ser una simple guía, Lola se vanagloria de ser la diva por excelencia de Brawlhalla. Ataca con su estola y su super es una manifestación de su ego. Se nos dice que en realidad Lola es una simple guía, pero se cree la diva por excelencia de Brawlhalla. Es una simple guía que le da recorridos a la gente por Brawlhalla y Star Park. Tal vez fue una falta de atención por parte de los desarrolladores al poner la descripción, al darle una descripción, y antes de sacarla al juego repensaron la idea y le dieron un nuevo rumbo. Hasta se nos dice que su sombra es una manifestación de su ego. Podríamos hasta decir que es una Colette moderna, sin obsesión por los Brawlers, pero compartiendo trastornos. Esto puede explicar por qué en las imágenes que Brawl Stars hace sobre Lola se nos muestra un espejo donde podemos ver a una Lola normal, pero en otro con un aspecto algo turbio. Lola demuestra ser otra que no es. Lola oculta algo dentro del lore del juego. Lola puede ser mala. Podríamos decir y podríamos ver que los mismos community managers dijeron que es una actriz que le gusta hacerla de guía turística, la misma descripción que vemos en las notas de actualización, pero esto queda inválido ya que el juego nos metieron otra cosa. Y no es la primera vez que pasa algo así, sabemos que podría haber algún cambio de último momento. Lola en realidad tiene un trastorno de personalidad, con un egocentrismo en su máximo esplendor, eso es lo que podemos ver a simple vista. En una ocasión podíamos apreciar pósters de Lola rotos por toda la ambientación. Ya no encontré esta imagen porque los quitaron. ¿Por qué aparecieron ahí? No lo sabemos. Tal vez esto era una referencia a su descripción y por eso mismo no le caía bien a la gente de Brawlhalla ni a los Brawlers. Y si es que llegamos a pensar un poco más sobre esto y nos metemos una teoría muy loca, hasta se podría decir que podría ser muy bien algún familiar de Colette. Está demostrado que las familias en Brawl Stars existen, así que no sería tan loco pensarlo. Aparte vemos que Colette es la que más aferra a ella. Últimamente Brawl Stars ha estado metiendo Brawlers con mucho
mucho de qué hablar, aún no se olvidan del lore del juego y quizá tome un rumbo diferente. Espero que cada uno de estos brawlers tenga un papel importante o nos sorprenda dentro del lore. Desde hace ya muchos meses no hemos tenido como que una actualización o algo que nos diga sobre el lore de Brawl Stars, algo que nos dé una pista, que reviva el tema. No hay nada actualmente, y es que quiero pensar que alguno de estos brawlers o estos brawlers tienen que ver con ello, ya que le están dando un rumbo diferente a este lore, o tal vez tienen un gran impacto dentro de este lore porque comparten características un poco llamativas. Dime en los comentarios qué piensas al respecto a esta teoría. Gracias por ver el video.